Bueno, buenas tardes. Hay algunos que no he saludado, pero la verdad que es una bendición para mí y mi familia poder acompañar a una iglesia tan amada y teniendo este desafío que es exponer la palabra de Dios. La palabra por sí misma ya habla, tiene un poder especial y sobre todas las cosas podemos saber con certeza y seguridad de que la Biblia es la que puede transformar nuestras vidas y puede cambiar nuestras almas. Cada vez que nosotros buscamos el consejo de Dios en su palabra, siempre encontramos lo que estamos necesitando. Por eso es tan importante para los hijos de Dios buscar en la Biblia continuamente. Pensar en la palabra de Dios nos tiene que hacer considerar un vasto océano, inmenso, ¿sí? Cuando nosotros nos paramos frente al océano decimos, ¿qué puede haber más allá del océano? Porque es solamente agua. Pero a medida que vamos metiéndonos profundamente, empezamos a ver que hay otro tipo de animales, podemos ver que hay otro ecosistema y así es la palabra de Dios. Nosotros tal vez podemos ver la parte que se puede ver ahí, a simple vista. Pero lo más rico de la Biblia es cada vez que nosotros nos sumergimos más profundamente para encontrar esos conceptos que solamente Dios nos puede dar. Ahora me gustaría, queridos hermanos, que vayamos y consideremos en la primera epístola de Timoteo. Gracias. Capítulo 3, versículo 14. Dice así la palabra de Dios: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Solamente dos textos que nos hablan de un montón de cosas que son importantes que nosotros tenemos que considerar. Esta epístola es una de las epístolas que se denomina como pastorales. En ellas vamos a encontrar un consejo que Dios eh, ilumina y le da este discernimiento a Pablo para que escriba a Timoteo, pensando en las generaciones futuras y lo que iba a acontecer en la iglesia. Nosotros tenemos que pensar que en esta época la iglesia, como la consideramos nosotros o como la entendemos, estaba en su formación todavía. Pero esos grandes hombres que habían comenzado la obra de Dios empezaban a morir. Y entonces la obra, ¿qué pasa? Pareciera que se tendría que estancar, pero empezó a continuar. Entonces Dios escribe esta carta llenando de inspiración a Pablo para que le escriba estas palabras a Timoteo. Y en este texto que consideramos dice, te escribo porque tengo la esperanza de ir a verte. ¿Cuál era la condición en la que estaba Pablo? Pablo estaba sirviendo en otro lado y tiene que decirle a Timoteo, mira Timoteo, te necesito que vayas a un lugar específico. ¿Dónde había ido Timoteo? ¿Dónde estaba trabajando Timoteo? En la iglesia de Éfeso. Y en este lugar y en esta iglesia, Pablo le dice, mira, hay algunas cosas que no están funcionando correctamente en esta iglesia y necesito que vos pongas orden. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, entonces primeramente Pablo le empieza a decir, tené y prestá mucha atención de que no empiecen a hablar acerca de genealogías que no nos llevan a ningún lado, cosas que no tienen sentido ni valor, que se enfoquen en lo principal y en lo más importante. Después nos vamos a dar cuenta que en el desarrollo de la epístola, Pablo le hace un requerimiento a los varones de la congregación que le dice, necesito que ustedes levanten manos santas, necesito que oren para estar siempre quieta y reposadamente. Y por otro lado también les dice cuál es el rol de las hermanas dentro de la congregación. Y avanzando en el relato, en el capítulo 3, nos vamos a encontrar que el apóstol, preocupado por esto y guiado por el Espíritu Santo, dice cuáles son las condiciones espirituales que tienen que reunir los hermanos que van a presidir la congregación. Y es importantísima esta carta porque en ella vamos a encontrar requisitos muy importantes que tienen que tener los sobrevedores, pero no solamente ellos, sino también aquellos que ejercen el diaconado. Y ahora en este momento Pablo le dice, yo tengo el deseo de ir a verte, pero si llego a tardar, quiero que vos sepas esto porque necesito que vos entiendas algo. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? Y acá vamos a pararnos un poco. Cuando nosotros pensamos en la congregación y en la casa de Dios, lo que hace especial a la iglesia no es el edificio, sino los miembros que la componen. Cada uno de nosotros, como dice Pedro, somos piedras vivas dentro del edificio espiritual que va formando el Señor Jesús hasta que Él venga a buscar a su iglesia. Cada uno de nosotros tenemos roles que son irreemplazables dentro de nuestra iglesia local.
Porque mientras nosotros callamos y no desarrollamos nuestros dones espirituales, la iglesia no puede ejercer su máximo potencial. Y es necesario que nosotros ejercitamos y entendamos esto que es importante en el lugar a donde el Señor nos pone. Pero también hay una advertencia. También hay una advertencia. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, vamos a darnos cuenta que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios de la iglesia en este momento. Y en ese momento Dios había puesto sus ojos en un gran hombre que tenía condiciones para ser rey, que fue Saúl. Saúl tenía condiciones visibles de que decían, era el más alto, el más elegante, tenía buen porte, y cuando uno le decía, este tiene pinta de rey, este sí que realmente se perfila para algo grande. Pero en el momento que tenía que ejercer ese rol, ¿qué pasó? Fue hallado que no era digno de llevar adelante ese ministerio y esa obra. Y entonces dice la Biblia que Dios se proveyó de uno que era conforme a su corazón. Querido hermano, cada vez que vos nos desarrollás en su totalidad ese don que Dios te dio, el Señor, porque la obra continua, va a levantar a alguien que es más digno que vos. Alguien que va a llevar adelante la obra que vos estás diciendo que no vas a hacer. ¿Saben qué? Nosotros somos especialistas para poner excusa en cosas. ¿Sí? No sé, yo soy especialista. No porque estoy estudiando, no porque tengo que trabajar, no porque llego tarde de mi casa, no puedo ir a la iglesia. Siempre buscamos excusas que son todas loables. Pero ¿saben una cosa? Dios ve mi corazón. Dios ve lo que ustedes no pueden ver. Y Dios se centra en eso y dice, si yo soy digno de llevar adelante lo que Él me da. Hay veces, hoy nos tocó tener una reunión de alabanza, por ejemplo. Es difícil hablar con los músicos, no quiero ofender a nadie acá, ¿eh? Pero hay veces que es complicado porque ellos hacen su ministerio con profesionalidad, tratan de hacerlo de la mejor manera. Y hay veces que no tienen las herramientas y las formas para llevar adelante ese ministerio. Entonces, ¿cuál es la realidad? Ellos tienen que enfocarse y ver que el servicio que están haciendo es para el Señor. Que independientemente de la falla que pueda haber, ellos se tienen que centrar en algo. Yo tengo que apuntar a la excelencia para Dios. Cada vez que nosotros hacemos algo, tenemos que enfocarnos de esa manera. Lo que yo estoy haciendo es para el Señor, ¿sí? Sea estar en la puerta recibiendo a los chicos, ir a buscar a algún nene, ¿sí? Queridos hermanos, yo sé que ustedes tienen testimonio de haber hecho este trabajo. Un trabajo a veces que es desapercibido a los ojos de la asamblea, pero no a los ojos de Dios. Dios ve lo que yo no puedo ver. Dios ve también cómo soy en la intimidad de mi hogar. ¿Cómo desarrollo eso en mis hijos? Porque hay un efecto contagio dentro de la casa. Si yo tengo una vida apartada de Dios en mi hogar, mis hijos les va a costar aprender esto. Y es importante que nosotros entendamos que cuando nuestros hijos permanecen cerca del Señor, ellos van a tener un futuro más prometedor que el que tienen ahora. Yo les voy a contar una cosa. A mí me pasó en lo particular conocer un misionero que está en la localidad de Gaiman. Jorge Lexese, ¿alguno lo conoce? Bien, acá tenemos un testigo ocular de lo que voy a decir entonces. Y entonces yo me ponía a hablar y él tiene 3 hijos, ¿no? Y le decía, mirá, Jorge, vos ya pasaste esta etapa, yo tengo todavía hijos chicos, me gustaría que me des un consejo espiritual. ¿Qué tengo que hacer yo con mis hijos? Y él me dijo algo que me impactó, porque era tan fácil de hacer, pero a la vez tan difícil. Él me dice, vos lo tenés que llevar todo el tiempo a la iglesia, porque cuando ellos empiecen a ir a la iglesia, van a permanecer. Y yo decía, algo tan sencillo, pero a la vez tan difícil de hacer. Cuando los hijos permanecen en la congregación es más fácil. Llevar a tus hijos, tratar de alcanzarlos, animarlos, que tengan sus amistades dentro de la iglesia, ayuda a que ellos puedan permanecer después en el tiempo. Por eso cuando nosotros meditamos en esto, hay tantos consejos que nos deja Pablo en esta epístola y por amor al tiempo no lo vamos a hacer, pero él tenía en su corazón el deseo de que Timoteo sepa cómo debe conducirse en la casa del Dios viviente, no en otro lugar, sino cómo debe desarrollarse puertas adentro en la iglesia local a donde Dios lo había puesto. Era muy difícil la tarea que tenía Timoteo. No era algo sencillo de desarrollar y llevar adelante. Por eso Pablo lo anima. Fíjense que hay un contraste muy grande entre Timoteo y Tito. A Timoteo parece que le habla siempre muy dulcemente. Trata de animarlo, que no se desanime, con palabras que lo va llevando, a veces lo hace pensar en su abuela, en la fe no fingida que ella tenía, pensar en esas cosas y entonces toca el corazón de Timoteo y lo lleva a la acción.
En cambio, con Tito, ¿qué pasaba? Tito, tenés que ir al frente, tenés que hacer esto, movete, andá. Eran personalidades distintas. Pero ¿saben lo que hace hermosa la epístola, estas dos epístolas? Que Pablo conocía a sus hijos espirituales y conocía quiénes eran. Y sabía a quién tenía que apretar más y a quién menos. Esto es hermoso, considerar en la palabra de Dios. Porque así también el Señor hace con nosotros. Dios sabe hasta qué punto nosotros podemos dar. Y hay veces que nosotros tenemos que entender que damos a veces en la carne cosas que no tenemos que hacer. Por eso el servicio al Señor es tan santo y tan solemne. Y esta epístola nos habla un poco de esto, ¿no? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito? ¿Saben una cosa? ¿Cuántos años tiene la asamblea aquí en Torcuato? 72. Bueno, un día, seguramente, hubo un grupo de hermanos o algún hermano en particular que tuvo la visión de decir, este es el lugar para que haya una iglesia local. Que permanezca 72 años quiere decir que el Señor todavía no quitó su candelero de este lugar. Pero ¿saben lo más importante? Algunos que son y permanecen desde el inicio tal vez de la obra, por ahí no hay alguno mayor de 72, pero que conozca las raíces de la congregación, sabe cuántos hermanos ya pasaron de muerte a vida. ¿Cuántas almas han conocido al Señor? ¿Cuántos hermanos hoy no están acá en la iglesia? ¿Y cuántos aquellos que presidían la iglesia del Señor y lo hacían con excelencia tampoco están? Pero ¿saben qué? La obra continúa. La obra sigue avanzando y la obra se va perfeccionando. Por eso era importante esta epístola. Por eso era importante que Timoteo lleve adelante esta labor. Él tenía que preparar a los que iban a venir para cumplir la obra del Señor. La obra de Dios siempre es dinámica. Cuando se levantó un Elías, también se levantó un Eliseo. Siempre el Señor se vale de hombres y mujeres que tengan el deseo y el sentir de servirles con dedicación. ¿Cómo sos vos? En lo personal y en lo particular. ¿Cuál es lo que te motiva a vos en el día a día? Miren, hoy es de este día de frío. ¿Qué era más fácil? ¿Venir o quedarnos? Quedarnos, ¿no? Más con este frío. Sí, me duermo una buena siesta. Después a algunos si le gusta hacer torta frita, ¿no? Pero, ¿saben qué? Pusimos en el corazón venir a la congregación. Compartir este tiempo de comunión con los hermanos. Podríamos estar haciendo cualquier otra cosa. ¿Pero por qué vinimos? ¿Qué nos motivó a hacerlo? Bueno, ese es el espíritu que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. ¿A qué nos motiva el Señor? Dios tiene desafíos todo el tiempo para cada uno en lo particular. Por eso este texto me habla de tantas cosas, ¿no? Y sobre todas las cosas dice que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. ¿Qué quiere decir estas palabras? ¿Saben qué? Nosotros en el mundo vamos a encontrar muchos grandes oradores. Personas que son muy hábiles en el habla, que nos pueden convencer. Hoy estamos llenos de podcast. ¿Quién escucha podcast acá? No sé si estoy hablando de algo que nada que ver, ¿no? Pero ¿sí? Buscamos continuamente referentes que nos puedan guiar en algunas cuestiones, ¿sí? Y todo el tiempo las redes sociales nos van atrapando, todo el tiempo hay un referente a seguir y pensamos que es la verdad. Y nosotros tenemos la única verdad, queridos hermanos. La verdad que puede cambiar el alma y transformarla en la eternidad. Esa es la iglesia, la columna y baluarte de la verdad. Implícitamente, en estos pasajes que nosotros vamos a leer en la carta de Timoteo, nos vamos a dar cuenta que hay una connotación muy, muy interesante. En la iglesia también se generaban divisiones con respecto a los pensamientos que había. Pablo dice, tenés que exhortar a los hermanos a que puedan tener y mantener una misma línea. Hoy, en los canales de YouTube podemos escuchar diversos oradores, diversas personas que traen un mensaje, y muchas veces disfrazados, ¿sí? Hay veces que nosotros escuchamos grandes oradores que son muy entretenidos, como Dante Gebel. Entonces decimos, ¡fua! Este sí que la tiene atada, ¿no? Pero el contenido que tiene muchas veces deja mucho que desear. ¿Por qué? Porque carece de discernimiento espiritual. Porque trata de dar un mensaje liviano. Porque quiere poner en supremacía el amor de Dios sin hablar del juicio de Dios y sin hablar de la verdad. Sin hablar de los padecimientos reales del Señor Jesús. Entonces te da una verdad a media. Y esa verdad a media lamentablemente te pierde. No alcanzás la salvación. Por eso la iglesia es importante. Y es la columna y baluarte de la verdad. Mientras la congregación esté activa, las personas van a venir y van a poder escuchar el mensaje de Dios.
pero hay un desafío para cada miembro de la congregación. Hablamos del mar y del océano. Yo le voy a hacer una pregunta. Hoy he hablado con mi hijo y me quedé pensando en esto. Eh, si yo soy dueño de una mina de oro y la tengo en el fondo de mi casa y nunca agarré un pico para sacar el oro de ahí, ¿qué valor tiene esa mina? Ninguno. Ahora yo, siendo hijo de Dios, tengo la mina de oro más grande de todas, que es la palabra de Dios y la verdad absoluta de Dios. Y como dijo un gran hombre de Dios, que fue Horacio Alonso, las verdades más profundas y más exquisitas de la Biblia se tienen que alcanzar con pico y pala, no hay otra. El oro precioso hay que sacarlo con mucho trabajo de lectura y de oración. Y ese es el trabajo que nos toca a cada uno de nosotros. ¿Saben qué? Una cosa, hermano, yo estuve viendo su canal de YouTube y estuve escuchando algunos sermones que hablaban de diferentes doctrinas y de herejías. Y qué importante es que la asamblea empiece a alcanzar conocimientos un poco más profundos. Pero siempre, ¿cuál es el parámetro y la guía? La Biblia, la palabra de Dios. Crecer en la Biblia hace que mi asamblea también crezca. Quiero recurrir a las palabras de Habacuc, ¿no? Él que decía: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. ¿Qué es un avivamiento real? ¿Qué se genera en un avivamiento? Cuando nosotros pensamos en eso, yo recuerdo un libro que leí que se llama El cristiano de rodillas. ¿Alguno lo leyó alguna vez? Habla acerca de la oración. Y daba el testimonio, esta persona que escribe el libro, de algo que me llamó la atención, que viene a colación con esto. Dice que era un misionero que va y se establece en un lugar y había solamente 5 hermanos mayores, nada más. Y en vez de tener reuniones, empezaron a orar solamente. Entonces viene alguien de visita y dice: che, pero son 5 nomás acá y lo único que hacen es orar. No hay actividades evangelísticas, no hay escuela dominical, no hay esto, no hay lo otro. 5 hermanos, ¿eh? No había más que eso. Se fue. Después de 2 años vuelve y la iglesia estaba llena. Dice: che, ¿cómo hiciste? Vos sí que sabés, ¿eh? Seguro que hiciste un montón de cosas, llamaste gente, invertiste dinero. Y le dice: no, no, ¿sabes cuál es el secreto de nuestro éxito? Ven y te muestro. Fue hasta el fondo, un cuarto, los 5 primeros miembros que estaban orando, orando. ¿Qué poder que tiene la oración? Ese es el avivamiento que el Señor espera y quiere dentro de su iglesia. ¿Saben qué? La iglesia a veces está estancada porque hay cosas sin confesar. La iglesia a veces no avanza porque hay pecado oculto en nuestra vida. Pero cuando hay una confesión sincera delante de Dios, alcanzamos lo que dice el proverbio, ¿no? El que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué alcanza? Misericordia, misericordia. Por eso es importante entender esto. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento hay un ejemplo muy gráfico de esto, del pecado dentro de la asamblea y cuáles fueron las consecuencias. ¿Se acuerdan? El pecado de Acab, que él dice que vio en el momento de la batalla de Nínive un manto babilónico y unos ciclos de oro. Y dijo: "Fua, acá me salvé yo, mi familia, todos". Y agarró eso que era del anatema de Dios. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Cuando el pueblo de Dios va a la guerra y a la batalla, se encontraron con su primera derrota en la tierra prometida. Les invadió el temor, les invadió todo, y cuando Josué va y consulta a Dios acerca de esta situación, le dice: ustedes no obedecieron mi voz y yo no los puedo acompañar. Yo no los puedo acompañar porque hay pecado dentro de la asamblea. Hasta que no se corrigió esa actitud, hasta que no se corrigió ese sentir, la iglesia no pudo, mejor dicho, el pueblo de Israel no pudo avanzar para derrotar a sus enemigos. Lo mismo pasa en la congregación. Cuando un miembro no está bien, afecta a toda la parte del cuerpo. Eso lo vemos en 1 Corintios. Por eso es tan importante la iglesia. La iglesia es como un cuartel general en donde Dios va desarrollando el plan que tiene para el barrio donde se encuentra la asamblea local. Miren, yo no conozco cómo son los vecinos de alrededor, pero seguramente ustedes ya hablaron con ellos. Yo no conozco cómo es la forma de trabajo que ustedes tienen, pero el Señor sí la sabe. Nosotros estamos en el barrio de Palermo y también tenemos un desafío, ¿no? También tenemos las mismas situaciones que tal vez se encuentran ustedes, pero el problema nuestro es que no podemos ir a golpear las manos a nadie. Viven en edificios cerrados, parecen casas blindadas. Entonces vos vas a tocar el timbre y parece que le vas a pedir ropa para dar. Entonces no sale nadie a atenderte. Nadie a veces te recibe un folleto.
Entonces, ¿cuál es el camino que Dios quiere para que nosotros podamos llegar a las almas de ese lugar? Por eso cada iglesia local es única e irrepetible en el lugar donde Dios la puso. Y lo que funciona tiene que seguir permaneciendo. Hay una frase muy de moda ahora, ¿no? ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? Del Eternauta. Eso mismo. No hay que inventar nada, la Biblia lo tiene todo. Y no hay un libro más antiguo que el de la palabra de Dios. Pero funciona a la perfección. La Biblia tiene un consejo para cada una de las situaciones que nosotros podemos atravesar en la vida. La Biblia tiene tanto poder para instruirnos y mostrarnos tantas cosas. Nos dice cómo tenemos que ser con nuestros hijos, cómo tenemos que ser con nuestras esposas. No puedo hablar mucho porque si no mi mujer me saca la tarjeta roja ahí sentada. ¿Cómo tiene que ser ella para conmigo? ¿Cómo tenemos que ser nosotros, los miembros de la iglesia, los unos para con los otros? Qué lindo que es esto. Es entender que un libro, a pesar de todos los siglos que ya transcurrieron, sigue teniendo vigencia. ¿Por qué la Biblia no pierde vigencia? ¿Por qué la Biblia en este tiempo donde tenemos este aparatito, ¿sí?, que a veces nos suena todo el día, o nos enganchamos con hacer a tantas cosas, y diríamos, bueno, la Biblia ya pasó de moda porque ahora tengo esto? No, la Biblia nunca pasa de moda, porque es atemporal. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. El poder de nunca perder su vigencia. Qué importante las palabras que le dijo Pablo a Timoteo. Y las vuelvo a repetir, dice, esto te escribo, dice Pablo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Mirá, no te estoy dejando solo, Timoteo, con esta tarea. Volvemos a lo mismo. Pablo entendía cómo era Timoteo. Cómo decirle, vos no te preocupes, vos seguí dándole para adelante, que yo enseguida voy a ir. No te detengas, seguí avanzando. ¿Sí? Ese ánimo y ese cariño que se muestra en esta epístola. Yo estoy pensando en ir a verte pronto. Pero, mientras yo voy tardando, quiero que sepas esto. Para que sepas, para que si tardo, si me demoro un poco más, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Ni más ni menos. Y después dice que la iglesia es columna y baluarte de la única verdad que es Cristo Jesús. Yo los animo, queridos hermanos, a que nosotros podamos llevar adelante este pensamiento, tener en cuenta estas cosas que la Biblia nos anima y nos exhorta a hacer, de poder llevar adelante y cumplir este desafío que Pablo le hizo a Timoteo, tomando lo propio para cada uno de nosotros. Si hoy Dios me daría esta tarea a mí y me diría, Héctor, mirá, yo quiero que vos lleves adelante esto, pero si llego a tardar, o si todavía no se llega a levantar la persona que yo determiné, quiero que vos sepas cómo te tenés que conducir en la iglesia de Dios. Pero que no es ninguna otra cosa que la única verdad, la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Cuando nosotros no perdemos de vista que el Señor está en medio nuestro, aunque con nuestros ojos materiales no lo veamos, nosotros nos vamos a dar cuenta de la solemnidad que tiene nuestra iglesia local. Cuando yo entiendo que tal vez puedo dañar a algún hermano mío con algún comentario o con alguna exhortación que yo creo que es santa y pura, yo me estoy dando cuenta que daño al cuerpo del Señor y entonces tengo más reparo. Cuando yo me paro y oro por alguien que no veo hace tiempo y cada vez que le mando un mensajito le pregunto solo cómo está, y en el silencio, como hicieron esos 5 hermanos cuando la iglesia estaba vacía, orando en un cuarto por ese hermano y un día viene y queda y permanece, es un fruto que queda para el Señor. Quiero terminar con esto, pues ya son las 5. Hay una ilustración que no es algo real ni verídico, en donde un hermano cuenta lo siguiente. Fallece el pastor de la iglesia. Es recibido por los ángeles. Esto no es verdad igual, quiero aclararlo, pero es una ilustración para que nosotros podamos entender algo importante. Llega, lo recibe un ángel y le dice, bueno, le voy a mostrar dónde va a vivir. ¿Cuál es su casa después de tantos años de servicio? Entonces el pastor estaba súper agrandado y dice, bueno, seguro que me va a tocar 1 hectárea, voy a tener chanchos, vacas, todo, no me va a faltar nada, DirecTV. Y entonces cuando empieza a caminar las calles de oro, llega un momento en donde hay un terreno totalmente vacío y al lado una casa hermosa, espléndida, y dice,
acá llegué a mi casa. Este es el lugar que me merezco por tantos años de servicio. Y el ángel le dice, no, no, la tuya es la de al lado, este campo harapiento. Y él dice, pero ¿cómo puede ser? Tantos años sirviéndote, tantos años haciendo esto, ¿cómo puede ser que me tocó esta parcela que no tiene nada? Y le dice, lo que pasa es que nosotros construimos con los materiales que ustedes nos mandan de allá. ¿Qué es lo que había pasado? Este hermano, todo lo que había hecho lo había hecho en la carne. Madera, heno y hojarasca. No tenía nada. Entonces, ¿qué le pasó al anciano este? Dice, pará, ¿y de quién es la casa esta? ¿Viste el viejito que se sentaba en el fondo de tu iglesia? Que vos muy pocas veces ni lo fuiste a ver al hospital. Bueno, ese hermano oraba por los hermanos que no venían. Ese que estaba ahí sentado atrás detectaba las necesidades de las personas. Y si que vos sepas, ayudó a más hermanos cuando por ahí no tenían trabajo y les llevaba alimentos. ¿Qué quiero dejar como mensaje para cada uno de nosotros, hermanos? Esta vida es tan pasajera, pero un día vamos a estar enfrente de nuestro Señor. ¿Cómo nos conducimos nosotros en la iglesia del Dios viviente? ¿Cómo sos como miembro activo de tu iglesia local? ¿Cuál es tu actitud y tu comportamiento? ¿Cuánto tiempo pasás con la palabra de Dios para entender las verdades más profundas de Dios? ¿O solamente lees el Hijo Pródigo una y otra vez? Y lo lees y lo relees y lo relees. Parece que es la única historia de la Biblia. Pero ¿cuándo fuiste a otro lado? ¿Cuándo agarraste el pico y la pala y dijiste, no, es tiempo de empezar a trabajar acá? Quiero saber más, Señor. ¿Por qué el Levítico está? ¿Cuál es la razón de que esté Números? ¿Por qué se mencionan tanto las genealogías? ¿Por qué, Señor, las profecías son tan difíciles de entender? ¿Cuál es lo que vos querés que yo entienda y acepte y pueda cambiar mi vida? Cuando nosotros nos llevamos esa hambre espiritual, es necesario que empecemos y no paremos. Porque como todo, siempre hay alimentos que parecen más deliciosos, pero al final nos dejan con un hambre espiritual muy grande. Escuchar un mensaje por YouTube es mucho más fácil que tomar el pico y la pala y sacar las verdades preciosas que Dios quiere revelarme a mí en lo particular. Porque cuando yo me tomo el trabajo de investigar en la palabra de Dios, encuentro las verdades más preciosas. ¿Saben qué satisfacción te da cuando vos descubrís algo que por ahí no lo leíste en ningún lado y no lo dijo nadie? Y vos decís, ¡fua! Mirá, esto estaba acá y no lo encontré. ¿Cuántas veces lo pasé por alto? ¿Cuántas veces lo leí y nunca lo entendí de esta manera? Y hoy lo puedo entender de una forma diferente. Qué lindo que es cuando nos encontramos con este Dios y cuando nosotros podemos llegar a vivir esta altura espiritual que el Señor nos pide y nos demanda a cada uno como miembros de nuestra iglesia local donde Él nos puso. Ningún lugar es más apto para desarrollar nuestro ministerio que la iglesia del Dios viviente, que es la columna y baluarte de la verdad. Que Dios lo bendiga, hermanos.